de pronto rogaba que nadie me dijera cuántas personas habían comprado entradas. Pero hubo un día que creo que escuché, no sé qué pasó, dije, bueno, yo les tengo que dar la bienvenida, es como como actriz tengo una acción y también una de mis acciones es darles la bienvenida, tengo que recibirlos porque no había otra manera y creo que eso ha sido que la entrega también sea tan personal, pero a mí particularmente me ha desbaratado, pero me ha gustado mucho. O sea, darles la bienvenida al público ha sido como que atravesar otra línea, ¿no? Actoral. Nunca lo había hecho. Si bien había hecho obras muy íntimas, nada esto de estar con una cámara paseándome por todo mi departamento. Y lo que dices del vecino, era vecino, era un señor que efectivamente, cuando yo hablo de la puerta, él no está acá. Todo el año anterior se ha ido de viaje, pero el departamento queda ahí. Entonces dije, ¿cómo no voy a aprovechar eso, no? Con Ernesto dije, bueno, pues vamos a volar por todo el edificio. Lo que sí le pedí a mi mamá, que es mi vecina, que no abre la puerta nunca, ¿no? Pero hay que arriesgarse. Creo que ese riesgo ha hecho que todo sea tan vivo, ¿no? Es que es muy Y curioso, ¿no? Porque hay algo que tú dices que es muy bonito. Tú dices, mi casa era mi refugio. Nosotros hablamos siempre de digamos, ese doble dimensión en el trabajo de los actores, ¿no? Que es el trabajo sobre el escenario, el trabajo de la interpretación y la vida de uno mismo, ¿no? Que puede tener de pronto matices, de hecho, los personajes están hechos de la carne nuestra, o sea, pero hay una distancia, ¿no? Y de pronto se empieza como a fundir esta situación, ¿no? Súper rico, súper rico. Quisiera, primero quisiera decir que hoy día es cumpleaños de Ernesto Barraza. Ah, sí. Entonces, desde acá un abrazo enorme, un abrazo muy grande. Ernesto, hay una pregunta que me hacen aquí del público, me la hace Jonathan Córdoba, y va en la línea de una pregunta que quería hacerte justamente, que había como pensado, que es escribir y dirigir teatro virtual, ¿no? ¿Cómo es eso? Es decir, ¿cómo es eso y cómo se vive desde ese lado, a diferencia de un trabajo amplísimo que tienes tú dirigiendo y también escribiendo, digamos, para teatro como lo hemos conocido siempre, ¿no? Es decir, un teatro en un espacio escénico, ya sea convencional o no, pero ¿cómo es de pronto esta experiencia de escribir y dirigir para lo virtual, ¿no? Sobre el tema de la dramaturgia, de hecho, en el caso particular de esta obra, cuando Caterina y yo comenzamos a plantearnos la posibilidad de hacerla, y cuando yo la escribí, en realidad no tenía muy claro que iba a ser una obra de teatro virtual, para ser sincero, ¿no? Entonces, era un monólogo, ¿no? Entonces, digamos que el proceso de escritura en ese sentido no fue muy distinto a cualquier otro. Pero sí es verdad que en algún momento, cuando ya nos habíamos convencido de que la obra se iba a hacer, como contaba Cata, desde su casa, y que la íbamos a hacer por Zoom, y que iba a haber una cámara, si bien al principio no sabíamos si era la cámara de la computadora, si era una cámara o el celular, ¿no? Eso ya vino después, pero cuando ya como que entras, ¿no? Te haces consciente de que no va a haber un teatro, de que no va a haber un escenario. Sí hubo que hacer una revisión del texto, evidentemente, y visualizarlo en la casa de Caterina, además, ¿no? Porque de hecho, hicimos hubo una adaptación, ¿no? O sea, había momentos en los que se hablaba de espacios que de repente no se ajustaban a los espacios que hay en la casa de Cata, o cosas así, y decíamos, bueno, esto de repente por acá, y entonces el texto medio que no mutó en su esencia, pero sí en su estructura, de repente, ¿no? Cambiamos un poco el orden también cuando ya comenzamos a ensayar, y no sé, voy a decir cualquier cosa, pero por ejemplo, primero está el comedor y luego está la sala, ¿no? Y te das cuenta de que o hay un pasadizo y el texto no consideraba la existencia de un pasadizo. Entonces, claro, oye, esta parte de repente mejor la digo cuando estoy acá porque no sé qué, ¿no? Entonces, como que sí, el texto fue cambiando en la medida que también la obra se iba construyendo en base al espacio. Creo que
una cuestión acá bien importante, por lo menos en esta obra, y de hecho es lo primero de lo que se ha hablado, ha sido que se ha constituido, o se ha construido alrededor del espacio de la casa donde se representa, ¿no? Que en este caso además es la casa de la actriz. Y bueno, eso tiene que ver también con lo segundo, que es la dirección, ¿no? En el caso de ausente, ¿no? Porque digamos que ahora, si la estuviéramos ensayando, de repente yo podría ir a la casa de Caterina un día a ensayar, ¿no? Etcétera. Pero cuando se ensayó esta obra en la cuarentena anterior, digamos, estricta, realmente no teníamos posibilidad de vernos, ni de visitarnos, ni de llevar algo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se nos ha ocurrido, oye, y en este momento, pucha, yo tengo esto, pero no se lo podía ni mandar por taxi, ¿no? Entonces no había manera. Claro. Entonces, No había globo, que puede ser, le no mando había, esto acá. no había nada. O sea, podías caminar por tu casa, pero no podía llegar hasta la casa de ella, ni ella mía, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, y claro, entonces esto a lo que te lleva es a soltar mucho más, ¿no? Como director, en el sentido de que finalmente, si bien siempre el actor es el que está en el escenario y finalmente es el que ejecuta y todo, en este caso yo podía proponer muchas cosas, pero finalmente Caterina me tenía que decir si era posible o no, ¿no? O Hecho trampa. incluso hacía trampa seguramente, ¿no? O incluso lo que tú ves en el encuadre, ¿no? Y yo podía decirle, oye, pero de repente, no sé, tienes tal cosa, ¿no? O sea, todo lo que se me podía ocurrir tenía que contrastarlo con la posibilidad de lo que había en su casa y finalmente lo que había en su casa y lo que se podía o no hacer dependía más de ella que de lo que yo pudiera solucionar. Yo podía proponer, pero no podía solucionar, ¿no? Entonces era un poco eso a nivel de cómo armábamos la historia, ¿no? Y lo que sí puedo decir es que lo positivo es que los ensayos eran interminables, ¿no? O sea, positivo y negativo, digamos, pero como somos un poco obsesos, en nuestro caso estaba bien, ¿no? Entonces, Es la parte más interminable, rica. Es la parte más rica la de ensayar, sin duda, ¿no? Son los procesos, y el ¿no? ensayo, no solo me refiero a que, no sé, quedábamos de tal hora a tal hora, ¿no? Sino que cuando se acababa, Caterina podía grabar un segmento de la obra y mandármelo por WhatsApp o por correo, y yo lo veía en otro momento, y le mandaba un mensaje y ella otro. Y entonces, en realidad, nunca parábamos, y de hecho, creo que en cierto punto, Cata, ya casi no quedábamos, o sea, ya cuando se acercaba el estreno, pero hubo un tiempo en el que realmente no teníamos un horario, sino que durante todo el día íbamos pimponeando, pli, Qué pli, bacán. pli, y ya luego decíamos, oye, ya, ahora sí hagamos una pasada, ¿no? De todo esto que hemos ido hablando, a ver cómo queda. Entonces, era un proceso muy particular, muy extraño y que en realidad no tenía una... Normalmente tú sabes cómo van a ser los ensayos. Ya armamos un cronograma, no sé qué. Acá todo era un poco sin saber cómo hacerlo, ¿no? Era un Interesante, ¿no? poco... Porque hay un cambio de rol también, tanto en el actor, la actriz en este caso, como el director. O sea, de pronto la Sí, actriz también es camarógrafa, ¿no? También es escenógrafa, también es utilera, también opera, ¿no? La función en vivo, ¿no? Y el director, efectivamente, como dices tú, que me parece un rico aprendizaje. De esto vamos a hablar un poquito después. Quiero hacerles una pregunta final después, que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, Ernesto, que es... Eh, hay un aprendizaje, ¿no? Hay algo que uno tiene que hacer desde la virtualidad, tanto en el rol de la actuación como en el de la dirección, que es muy distinto a lo que hacemos habitualmente, ¿no? Hay una sí. pregunta de César que quiero dejarles también, que nos acaba de enviar, que me parece bien rica. Dice, el poder conectarte con alguien desconocido, como es el caso del vecino en la obra, ¿opinan que esto se traslada también a la situación de la virtualidad de este tiempo de la pandemia? O sea, digamos, este rollo de buscar conectarte con este otro, que quizás, de lo que quizás no hemos sido conscientes, y logro leer un poco lo que dice César, ¿no? Lo que no hemos sido tan conscientes antes de que no nos permitan conectarnos, o de que no nos permitan acercarnos, y que esto es terrible, en palabras además de una amiga actriz chilena me decía, el cuerpo del otro es peligroso en potencia. Es decir, Antonia. ¿no? Antonia, ¿no? Antonia decía esto, a mí me golpeó mucho cuando Antonia lo dijo esto. Sí, El cuerpo del otro es un peligro, ¿no? exacto. ¿Cómo ven esto? O sea, Mm.
¿Cómo lo sienten? Cata, tú. Kate, sí, dale tú. Es que claro, partimos de, si voy al personaje, pues habla mucho de, y son los links que, ¿no? que uno hace con experiencias propias a veces. Y yo no sé si yo no me considero un antisocial, pero sí, de verdad que disfruto mi soledad. ¿Ya? Entonces cuando me manda el texto de Ernesto digo, Dios mío. Y efectivamente lo que hablábamos es esta soledad que ella ya no elige, es impuesta, es muy distinto, ¿no? Y yo misma, ¿no? También llegué a un punto en el que decía, cara, o sea, ya me quiero, o sea, quiero hablar, quiero salir, quiero conectarme, quiero hacer algo. Y brota esto de esa necesidad. Yo creo que sí hay la necesidad de conectarse cuando le imponen, en este caso, a esta mujer que siempre decidió y siempre eligió su soledad, ahora está impuesta. Claro. Entonces, por más que no quiera aceptarlo, ni ella ni yo, sí, llegó un momento en el que, caramba, o sea, esto es un suceso histórico que todos estamos pasando, entonces para nosotros también era conectar no solo como artistas y de historia, sino como seres humanos o sea, de este tiempo, ¿no? Era como un grito. No sé si he respondido algo. Sí, totalmente. De hecho, además responde una pregunta que te hacía Jonathan Córdoba, decía, ¿cuánto hay de realidad y de ficción? Es decir... Pero hablando sola, definitivamente. ¿No? Bailo, loca. O sea, siempre hay un límite. A mí personalmente, lo que Uta Hagen, que es una genia, llama la transferencia, a mí me gusta mucho, es algo intuitivo que hago. Para mí la intuición y todo lo sensorial, ¿no? Lo que decía Ernesto, o sea, creo que en esta obra particular los espacios hablan mucho. No es lo mismo bailar en la sala que en el cuarto, no es lo mismo decir el mismo texto en la cocina por la ventana, o sea, de verdad, es estar permeable porque todo es información, ¿no? Interesante eso, ¿no? Es como un teatro desde la arquitectura, ¿no? O sea, desde el espacio, ¿no? Desde la... De verdad que sí. A mí me pasa, eso trabaja mucho también los de la City Company, claro. ¿No? Tienen ese... Y a mí se me abrieron esos poros y... ¿no? Es bien loco porque no es una cosa racional, es sensorialidad pura, ¿no? Sí, bajo, bueno, un texto ya más... Y Ernesto, ¿tú cómo ves esto? Porque, a ver, has dicho algo, uniendo un poco la pregunta que César nos hace, o que César les hace a ustedes, con lo que decías antes, ¿no? Esto de pronto de esta conexión que evidentemente los directores tenemos con los actores, ¿no? Que se genera además, algo que tiene el teatro que es muy hermoso, que se hace como familias, ¿no? O sea, cada proyecto es una familia y que además perduran en el tiempo, es alucinante, ¿no? Los chats que yo tengo con grupos, ¿no? Y hay como una nostalgia que queda, ¿no? Curiosamente con obras que terminaron hace muchos años, ¿no? Lo que sea, pero se genera un vínculo, ¿no? Que va más allá incluso del rol tradicional, del rol obvio del trabajo, ¿no? ¿Qué pasa a ese nivel en la relación director, dramaturgo, actriz? Yo creo que en este caso ha ayudado bastante que Caterina y yo ya tenemos una relación, ¿no? O sea, somos amigos hace mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Y de hecho, la propia naturaleza del proyecto surge de ahí, ¿no? O sea, cuando empieza la cuarentena, Cata y yo chateábamos todos los días, creo, ¿no? O sea, encerrados y quedábamos en Zoom, conversábamos, y así surgió el texto, ¿no? Un domingo conversando, oye, ¿quieres leer un rato esto que he escrito? Así fue, ¿no? Entonces, creo que eso ha ayudado un montón, porque claro, hemos estado lejos, no había la posibilidad o sea, esta comunión que hay cuando uno ensaya, ¿no? Pero entonces, esta familiaridad de la que tú hablas que se genera cuando un grupo comienza a trabajar en una obra de teatro, en nuestro caso, preexistía. Ya ¿no? estaba. Entonces, ya estaba dada, además ya habíamos trabajado juntos varias veces, ¿no? Entonces conocíamos nuestras dinámicas, yo a ella como actriz, ella a mí como director,
Entonces, podíamos ir reconociendo juntos, generamos una nueva dinámica, pero que se construía, una nueva dinámica, digo, desde la virtualidad, ¿no? Que era un poco extraña, pero que se estaba construyendo sobre algo que ya funcionaba, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha ayudado bastante, pero ha sido difícil igual, ¿no, Cata? O sea, los primeros días realmente no sabíamos mucho cómo hacer, ¿no? No, además estábamos muy sensibles, muy vulnerables, todo sacaba, sí, sí, sí. Pero es Pero, verdad, para mí la dirección, o sea, tener a alguien con quien tengo tanta confianza me permite mucho. Y creo que para mí eso es lo mejor como actriz, porque te dan ese espacio de confianza. Para mí todo reside en la confianza, entonces uno comienza pues a, ¡buah! Se entrega, ¿no? No está restringido para nada y eso de verdad lo agradezco muchísimo. Sí, sí, bonito. Eso yo creo que es una de las cosas más lindas de hacer teatro, ¿ah? Que es, digamos, como realmente digamos, nos agrupamos y nos desagrupamos, porque así son las obras, ¿no? Se hace una familia, se deshace familia, se arma otra, y de pronto formamos una gran familia. Nos damos cuenta que después de muchos años de hacer teatro, tenemos una gran familia, ¿no? Es decir, ¿no? Que hemos sido, eso creo que son las cosas que por lo menos a mí, a mí me jalan de hacer esto, ¿no? Tengo una pregunta que me está dando vueltas hace mucho tiempo, incluso antes de ver la obra, ¿ya? Eh, pero ahora viendo la obra se hace más grande la pregunta, por todo esto que hemos hablado del teatro de los espacios, del teatro dentro de tu casa, del rol, de la diferencia de roles que hay ahora en la virtualidad, tanto a nivel de dirección como actuación, que es, ¿qué nos vamos a llevar de esta experiencia, de esas experiencias virtuales cuando algún día podamos volver al escenario? Es decir, ¿va a cambiar algo o vamos a olvidarnos de esto que hemos aprendido y vamos a volver a lo anterior? Es decir, ¿qué se imaginan? ¿Qué cosa creen que vamos a... si hay una mochila, ¿qué cosa hay dentro de esa mochila para llevar a ese otro espacio que es viejo, pero a la vez es nuevo? Como quieran, como quieran. Es una pregunta abierta. ¿quién Yo contesta? te creo... habla, Dale, habla. dale. Dime. Ya, yo Es digo, si que, quieren, quién. a ver, ya tú di. Dale, tú eres Catrina, dale. Es que yo sí creo que esto no debería perderse, o sea, si no, porque algo se ha creado, se han creado cosas maravillosas, nos han puesto retos muy, muy, muy claros, ¿no? Y a pesar de todo eso, a pesar de tantos límites, si ya tanto nos limitan afuera, ¿por qué limitarnos en nuestro arte? Entonces, para mí no es no retroceder, para mí es una puerta abierta a muchas posibilidades, la verdad. Porque además, sí, no sé si el resto dice, pero yo sí he disfrutado muchísimo, disfrutado y muerte de miedo a la vez, ¿no? Pero es una locura partirse literalmente en dos, tratar de verse, porque claro, en la experiencia, digamos, de grabarme, de tener lo que me había dicho Ernesto, de hacer las cosas, de probar otras, pipi, papá, y mirarte con la objetividad para no tener que estar distrayéndote en banalidades a veces, pero teniendo que componer, o sea, todo eso también yo he sentido que, caramba, he sido capaz de hacer una cosa que en mi vida había pensado, ¿no? Si bien la dirección me atrae, dije, esto se hace a la vez, o sea, esto me ha permitido crear esta situación también, ¿no? Hemos co-creado con Ernesto, hemos estado ahí los dos empujando una obra que no sabíamos qué iba a pasar. El día de cuando le hemos presentado era como que, y ha tenido una bonita respuesta, ¿no? Hay gente que no entendía nada, pero había una cosa de inquietud que igual soltaba, entonces yo creo que esa inquietud ha abierto posibilidades. Yo no descartaría, si hay un teatro, otra vez, digamos, teatro Habrá, hermoso también, habrá, habrá. porque es hermoso. Yo creo que nos vamos a juntar y va a ser una bestialidad de amor y todo va a ser así. Pero esto también es ahora un pequeño brote de esta situación y no lo dejaría aparte. Al contrario, mientras más mejor. Quizás se mezclen, ¿no? O sea, Yo lo que quizás convivan, ¿no? creo, Dale, Ernesto, perdóname. sí, yo
No, no te preocupes. Yo estaba pensando un poco a partir de lo que decía Caterina, y en verdad lo pensaba hace un tiempo también, porque creo que todos lo estamos pensando, ¿no? Y más que pensar si el teatro va a ser virtual, si va a combinarse o cómo va a ser, digamos, en forma, yo creo que, por lo menos yo, estoy comprobando o aprendiendo, no, no sé cuál es la palabra, ¿ya? Pero siento que esto tiene que ver con, como decía, nos lo han puesto tan difícil, ¿no? O sea, el teatro, hacer teatro siempre ha sido complicado, ¿no? Siempre es ir en contra de la corriente. Y sin embargo, aquí estamos y lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que cuando todo esto pase, creo que eso es lo que nos vamos a llevar, ¿no? O sea, en el peor momento, seguimos remando, lo seguimos haciendo, empujamos, sacamos una obra, sacamos otra, estamos en un festival, ¿no? Entonces, claro, después de esto, creo que eso es un poco lo que queda, ¿no? Ya no sé si es virtual o no es virtual o es presencial, y claro, oye, lo logramos, ¿no? Y entonces con más ganas vamos a hacerlo, o con más confianza de que por más difícil que sea, igual lo vamos a poder hacer, ¿no? Porque es complicadísimo, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo, pero todavía no entendemos, creo, lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, todavía no terminamos de entenderlo, ¿no? Y como hablábamos con Cata el otro día también, esta obra en particular no tiene ni un año de vida, ¿no? Y ya nos ha enseñado un montón de cosas, ¿no? O sea, y ya ha ido cambiando y hemos ido aprendiendo en el camino y solucionando y, y esta es su tercera temporada, digamos, ¿no? Entonces, y, y de alguna manera todo está pasando muy rápido, ¿no? Porque cuando comenzamos a ensayar esta nueva, no versión, pero bueno, una revisión pues para las funciones del FAE, en un momento sentíamos que Ausente ya habla del pasado, ¿no? Porque claro, lo primero que Cata me decía es, oye, pero ¿en qué momento de la cuarentena estamos entonces en la obra? ¿No? Yo puedo ir a la casa del vecino ahorita, ¿no? Entonces dijimos, claro, ya ese tiempo ya pasó, ¿no? Entonces ahora es una obra histórica, ¿no? Está viva, está viva. Da cuenta de un tiempo que ya no existe, porque en verdad ya no existe, o sea, tal cual ya no existe, ¿no? Entonces, me da un poco por las ramas, No, no, no. No. pero, Pero es que pero eso. yo creo, Ernesto, que existe todavía, digamos, no es literal, ¿no? No es literal, porque efectivamente yo puedo ir a la casa del vecino, le puedo tocar la puerta de mi vecino y bajar y llegar con una chela y decirle, ¿nos tomamos una chela? No, sí. Pero creo que no hemos perdido todavía ese miedo al otro, ¿no? O sea, todavía No. seguimos, me pasa a mí de pronto estoy parado en una cola en cualquier sitio, en el banco o en el supermercado, y estoy pendiente de que nadie se me acerque mucho, ¿por qué se me acerque ese tanto? ¿No? O el alcohol. Es decir, eso, eh, esa cuarentena que estamos viviendo, que está aquí, ¿no? Que no nos las han impuesto, sino nos las hemos creado por un instinto de supervivencia también, ¿no? Frente a un monstruo que no vemos, ¿no? Sigue. Entonces yo no creo que sea una obra histórica, creo que es una obra que nos habla ahora ya desde la metáfora, ahora ya desde la alusión, ahora ya desde otra orilla de algo que me parece que es sumamente complejo, que es, y lo pensaba, por ejemplo, en términos de mi hijo tiene 5 años, y de esos 5 años, un año de su vida, un quinto de su vida, se le ha pasado así, ¿no? Y mi otro hijo tiene 1 año y medio, y 1 año se lo ha pasado así. Hoy día mi hijo de 1 año y medio se ponía una mascarilla jugando, y mi esposa me decía, es que mira, es que él cree que eso es lo normal. Pucha. ¿No? Entonces, Claro. creo que detrás de esto, creo que la obra, a mí por lo menos, por eso creo que es una obra y va a seguir siendo una obra sumamente vigente en ese sentido, ¿no? No de la literalidad de la cuarentena, sino de esa cuarentena que todavía nos va a acompañar un ratito, creo, ¿no? Y también creo lo que decías hace un rato, creo que lo que persiste también es lo que le pasa a ese personaje concretamente, que es la necesidad del cuerpo del otro, Claro. ¿no? Que es finalmente lo que motiva todo lo que pasa en esta historia, ¿no? Literalmente, como ella explica al principio y como decía Caterina al inicio de la entrevista,
ella estaba feliz estando sola toda la vida. Es la situación de la cuarentena la que por primera vez despierta en este personaje, ¿no? Esta necesidad de otro, ¿no? Sí, Y que termina añorándolo de esta manera tan intensa cuando ya no está, y ni siquiera lo tuvo, nunca, ¿no? Es una idea. ¿Por qué creen que es hombre? Claro, así Estoy hablando del cuerpo, estoy hablando del cuerpo. No, digo, pero es una idea, ¿no? Es una Ernesto también es que, acuérdate, Pero es Ernesto, o una sea, idea. incluso hoy hemos probado un nuevo final. Yo no sé, por ahí que si hay otra propuesta, busquemos más. O sea, creo que a eso iba, ¿no? Nos está abriendo muchas posibilidades. Creo que es un momento muy fregado, muy limitante, pero para mí lo que me limita es, los límites son para mí una pulsión, ¿no? Y creo que encontrarse con personas para comunicarse y que la misma mente y el mismo corazón estén funcionando así a la vez, lograr algo así, a mí me parece hermoso, dentro de tanta cosa tan tensa y tan terrible, ¿no? interesante. Eso es justamente una pregunta que te hacía Jonathan en Córdoba, que te preguntaba cuál fue el recurso que usaste para conseguir esa verdad, ¿no? Y creo que tiene que ver con lo que dices, ese impulso, ¿no? Mira, voy a serte muy sincera. Llevo casi 5 años viviendo aquí. No, mentira, comienzo con el texto. No, la verdad que sí, como te digo, recuerdo el día en que Ernesto puso, caramba, me lo acuerdo perfectamente, he olvidado muchas cosas, pero recuerdo ese día perfectamente en el que por algo pasan las cosas. El texto era muy, o sea, si bien no recalcaba lo que yo pasaba, sí he sentido cosas muy particulares sobre el texto, sobre la necesidad de comunicarse. Obviamente, yo también hemos ido pintando los dos un lienzo. Y creo que, como decía anteriormente, ¿no? Si yo tengo a alguien, en este caso Ernesto para mí es pataza y es quien me da mucha confianza. Suelo ser muy insegura y si tengo un espacio de confianza, doy. Y ese dar, para mí, tiene que juntarse con algo verdadero. No puedo hacerlo de otra manera. Y si tú lo haces con esa entrega, alguien lo van a recibir así, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Súper, Sí, súper. sí. Oye, bueno, chicos, tenemos que ir terminando esta breve charla. Me podría quedar mucho más hablando con ustedes y además conectándonos, ¿no? Cosa que no... pero quiero agradecerles mucho también desde FAE estar con nosotros y además estoy seguro que el público ha tenido una linda experiencia viendo la obra. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo muy grande aquí y me toca cerrar con una parte que me han pedido que diga. Muchas gracias Ernesto y Caterina por acompañarnos en esta charla y por su participación en el festival. Les recordamos que FAE Lima se celebra entre el 4 y el 13 de marzo y que nuestra programación completa la pueden encontrar en nuestra página web que es www.faelima.com. Seguimos creando y seguimos encontrándonos. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Chao. No, gracias.